Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro, los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto, doble tormento. Esta frase, estos versos riquísimos, con un, con un fuerte contenido histórico, son de nuestra gigantesca, ¿no? Violeta Parra. Y nos hablan precisamente de lo que está a puertas, encima nuestro, que es una elección en donde la comunidad, en donde todo el pueblo va a participar y a elegir, ¿no?, a quienes quieren que sean sus representantes en los distintos niveles. Pero también nos habla de estas falsas promesas y nos habla también de muchas veces este abandono que hay después de las elecciones respectivas, precisamente de aquellas personas por las cuales se prometió, ¿no?, trabajar cada candidato y candidata. Y quise partir con esto muy cortito, muy breve, reflexionar sobre las elecciones que nosotros vamos a participar este 15 y 16 de mayo, en lo que es municipal, elecciones municipales de concejales, de alcaldes, gobernadores y también para constituyentes, porque todavía hay gente, todavía hay personas, quizás tú lo leíste por ahí, que piensan que hay ciudadanos de primera y de segunda clase. Hay ciudadanos cuyo voto es mucho más importante que el de otras personas, porque quizás el voto de algunos representa y refleja el mundo más popular y el de otros el mundo más acomodado o con más dinero, digámoslo directamente. Entonces bien vale la pena revisar un poquito cómo ha sido esta historia del sufragio, ¿no?, esta historia de la votación en Chile, y que es bien reciente, ¿ah? No hay que irse tan atrás. Yo creo que por eso tenemos esta imagen, ¿no?, que en la memoria de que tenemos poca participación y que es real. Y también una cosa es cuánta gente participa, y la otra más importante, creo yo, y ahí es donde quiero hacer el punto, es la calidad de la votación, por quién nosotros votamos, nuestras decisiones a la hora de enfrentar un voto, de enfrentar una elección. Fíjate tú que si nosotros revisamos muy rápidamente, para no aburrirte, muy rápidamente el derecho a voto en Chile, y nos vamos hasta, por ejemplo, 1833, que es la Constitución, una de las primeras, había en ejercicios anteriores, obviamente, pero por lo general la historia más tradicionalista y más conservadora nota o hace notar que la Constitución de 1833 es esta Constitución, entre comillas, que crea el Estado en forma, ¿no?, un Estado en orden, prácticamente a fuerza de autoritarismo. Pero eso es para otra cápsula, que bien lo podríamos ver cuál es la figura portal en todo esto. Pero en 1833, en la Constitución de 1833, fíjate que solo podían votar, es decir, eran ciudadanos con derecho a voto, primero los hombres, no aparecían todavía las mujeres. Podían votar los hombres, pero no cualquier hombre, sino que los hombres sobre 25 años, si eran solteros, sobre 21, si eran casados, pero además, y lo más particular de esto, es que para poder votar se necesitaba acreditar cierta propiedad, bienes inmuebles que se le llama, ¿no? Es decir, no podía votar cualquier persona. También se necesitaba saber leer y escribir. Y como te dije recién, se necesitaba acreditar patrimonio, participar de algún capital en la industria, de tener terreno, es decir, de tener algún bien inmueble. Obviamente, comprenderás que en la realidad política y social de Chile en 1833 y durante todo el siglo XIX, fue este grupito el que pudo votar, porque estos derechos a voto que se mencionaban en la Constitución excluían a la gran mayoría de la población. Por lo tanto, cuando se habla del pueblo con derecho a voto, ojo, ellos están pensando con otra concepción de pueblo, otra idea de pueblo.
y a ese pueblo reducido, chiquitito, que son los estancieros, que son los banqueros, que son los grandes capitalistas que están trabajando en el norte, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos eran los que tenían derecho a voto. El grueso de la población no tenía derecho a voto. Recién por allá, por 1888, se hacen algunas reformas constitucionales en donde se amplía el sufragio universal para hombres. Seguimos con el voto solamente para hombres. Y se saca, ¿no? Se elimina esto de la propiedad de manera paulatina. En 1925, la Constitución del 25, luego de álgidas luchas sociales, luego de mucha organización sindical, mucha organización obrera, donde los propios trabajadores pampinos, salitreros, campesinos fueron organizándose y fueron conquistando sus propios espacios en la realidad política y social chilena, en la Constitución del 25 se entregan también nuevas atribuciones. Con esto ya se supera o se actualiza la Constitución de 1833 y la Constitución del 25, que va a ser la que va a estar vigente hasta la que se impone en dictadura. Pero la Constitución del 25 amplía no solamente el derecho a voto, sino que también fortalece la, por así decirlo, la institucionalidad del voto. Se crea un servicio aparte, electoral, que cautela un poco la votación. Se sigue manteniendo el voto eh, para hombres y se sigue manteniendo el voto para quienes sepan leer y escribir. Y esto es no menor, ¿eh? Porque Chile pasa al siglo XX con una tasa de sobre el 50%, me atrevo yo a decir, de analfabetismo. Y nos acompaña gran parte del siglo XX, por lo tanto que en la Constitución se garantice el derecho a voto solo para quienes sepan leer y escribir, también es un tema que hay que revisar. En este contexto, ojo, en el contexto de 1925. Pero empieza a aparecer también ese grupo social que seguía siendo excluido, las mujeres. El feminismo originario, ese feminismo organizado, ese feminismo que agrupaba a las costureras, ese feminismo que agrupaba a un sinfín de organizaciones femeninas. Y en 1834, mediante la ley, para no mentirte, la tengo anotada, la ley 5357, se les permite votar a las mujeres en elecciones municipales. Te estoy hablando de 1834, hace bien poquito. En 1934, discúlpame, en 1934 se les permite votar a las mujeres en las elecciones municipales. Eso obviamente se constituye un avance, pero no bastó y no fue suficiente para el poderoso movimiento femenino que tuvimos en Chile a mediados del siglo XX. Recordemos que en el 46 incluso hubo un partido femenino de Chile. Invito ahí a todas las personas que quieran investigar al respecto y leer un tema muy interesante. En 1946, el Partido Femenino de Chile. Y por ley 9292, la tengo anotada, esta es la parte fuerte, pero hay que decirla, 1292 del año 1949, hace muy poco, se amplía el derecho a voto para la mujer y se inscribe, ¿no?, en los registros electorales. Esto quiere decir que no solamente podían votar en las elecciones municipales, sino que en todas las elecciones que hubieran. Si te das cuenta, es una trayectoria bien cortita la que nosotros tenemos como con derecho a voto. Ahora, te decía yo el tema de la gente que no sabía leer y escribir. Tú sabes que recién en 1970 se les reconoce el derecho a voto, en 1970. Y la primera vez que pueden votar, la primera vez que una persona que no sabe leer y escribir se le permite votar formalmente en una elección, fue para las elecciones parlamentarias de marzo de 1973. Casi un siglo después, ¿te fijas? Casi un siglo después, las personas que no saben leer y escribir tuvieron derecho a voto. En marzo de 1973. Y todos sabemos lo que pasa en septiembre de 1973. Entonces hay gente que pudo votar una vez antes de que este país perdiera las libertades constitucionales,
las libertades democráticas con el golpe de Estado de 1973. ¿Te fijas la importancia del voto? ¿Te fijas la trayectoria que ha tenido que pasar esta sociedad, nuestra sociedad, autoorganizándonos para ir conquistando estos espacios? Y claro, y por eso también una cosa es la cantidad de votación que se tenga y otra cosa, como decía al comienzo, es la calidad del voto. Porque así como los dueños, los hacendados, los ricos estancieros o los mineros del norte veían en la masa de trabajadores que tenían en sus fundos, en sus minas y todo lo que se sabe, votos. Porque como ellos acarreaban, y así pasó hace bien poquito. Recordemos que en 1960 era muy notorio esto, que la gente campesina, el trabajador agrícola, acudiera a votar por quién, por el patrón, o por quien el patrón les dijera. Por lo tanto, ¿por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque quiero reforzar nuestra responsabilidad a la hora de acudir a las urnas y acudir a manifestar nuestro derecho legítimo a la votación. No es un derecho que se nos ha otorgado gratuitamente, es un derecho que han conquistado los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres organizadas en sus partidos femeninos, ¿no? Los obreros, los salitreros, los campesinos. Por lo tanto, es un derecho que nuestra gente conquistó para que nosotros hoy día libremente podamos manifestar nuestra intención de voto. Y por favor, no por cualquiera. Ha quedado demostrado en el último tiempo cómo una mala elección nos pasa la cuenta y le pasa la cuenta a los más humildes. Por lo tanto, no da lo mismo por quién votar. No porque una persona sea empresaria va a administrar mejor un país, por ejemplo, que ha demostrado que no, ¿cierto? Te invito a que participes, pero a que participes de manera reflexiva. Te invito a analizar la votación, analizar las candidatas, analizar los candidatos. No da lo mismo que salgan en la tele. Por favor, no caiga en que instrumentalicen la votación con gente de la farándula. Revisa bien los candidatos, por favor. Y recuerda que cuando estés marcando tu opción legítima, porque es tu derecho, marcando tu opción en el voto, eso fue gracias a más de un siglo de lucha, de organización y de personas que dejaron muchas veces su vida, porque hoy día nosotros pudiésemos tener la libertad de elegir como ciudadanos libres. Te invito a que participes.